La historia real de Garavito. Lo que nadie te ha contado de la bestia, el asesino más repugnante. De... Hace mucho que no veo un vídeo de Jordi Wild, ¿eh? De estos de terror. Tampoco hace muchos él. Así que... Ya, bueno, true. Pequeños sentimos auténtico terror, pavor hacia unos seres a los que ¡Qué denominamos guapo es Jordi Wild! monstruos. Unos seres que nos imaginamos Es muy guapo, ¿eh? Mira esos ojazos. A ver, Late. ojos azules, barba perfecta, el pelo como que está de la misma tonalidad que sus cejas, sus pestañas y su barba. No le crece demasiada barbita en el cuello. Los tatuajes, musculatura, buena frente. Daddy. Fuck. con unas caras ¿Crees que él tiene alguna camisa que no sea así, de tirante? No, Ni de coña, ¿verdad? no, nada. Nada. repugnantes. Cuando hizo el rewind del año pasado, que iba así de traje, quizás Ya. camisas para ir elegante, sí. Se le ve raro sin tirantes. Jordi descuido pezón. Ya, chat, por favor, bro, ya. Ya, bro. Retorcidas, unos seres grotescos que simplemente verlos ya causan el mayor de los miedos. Pues os contaré una cosa, seguramente los monstruos más terribles, los que os tendrían que dar más miedo, no tienen rostros deformes, no son seres repugnantes físicamente, no te das ni cuenta de lo terribles que son, porque muchos de ellos... A ver, pero ¿estamos de acuerdo? Mira, es que esto es una teoría Programandos. de la que yo estaba hablando el otro día. Y es que la gente que luego parece perfecta, siempre hay algo ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Puede sí, haber sí, un, sí. un cantante así famosísimo, guapísimo, talentosísimo, pero luego es alérgico a los cacahuetes, Pero... ¿sabes? O es alérgico a los mariscos o algo así. Como que siempre hay algo. Cuando hay alguien así de perfecto, luego siempre tienen una cosa así muy específica, pero que dices, damn, si ha de ser una puta mierda vivir sin comer cacahuetes, ¿no? A ver, O, yo no como tantos cacahuetes. o frutos secos en general. Clásico. ¿Cuál Es es, alérgico a las minorías, cuál ¿no? es tu fallo, Late? Ah, mira, estoy muy feliz porque no tengo ninguna alergia, no tengo ninguna enfermedad así, eh, pues no sé, o sea, no nací con ninguna enfermedad jodida, no tengo problemas tampoco psicológicos, que yo sepa. Bueno, quizás algunos sí, ¿no? Pero no densos. Me ponen O sea, en el no. chat, me ponen, o ocultan alergia a los cacahuetes o se follan niñas. No. Dios, eso también puede pasar perfectamente. Pequeño, Chinaco y alucin. pequeñas imperfecciones. No seas pinche celoso, cuatro ojos. Ok, mirad, es verdad, tengo gafas. A ver, yo estoy muy jodido, chat, estoy muy jodido. Tengo dientes jodidos, tengo nariz jodidísima. Pero ¿sabes qué? Al menos puedo comer lo que yo quiera. A tu puta casa. Porque muchos de ellos caminan entre nosotros porque están cruzando ¿Y la qué esquina, tenía que ver porque esto con los trabajan en la panadería. psicópatas? No, esto tenía que ver con lo guapo que es Jordi. Ah, Sí. Que hay gente que se ve así muy perfecta, pero luego probablemente Jordi es alérgico a los mariscos o algo así, ¿sabes? Tiene ¿sabes algún qué? fallito. ¿Te imaginas que es alérgico a algo de las axilas o algo así? Por eso no puede llevar camisetas normales. Oh, ¿te imaginas? Lo cambiaría todo, ¿eh? Le raspa mucho. Damn. Mm. Puedes dejar de pausar. Dios, perdón. A la que cada día vas. Muchos monstruos, seguramente los más peligrosos, los más terribles, son monstruos invisibles. Y nunca jamás sabrás de ellos hasta que alguien los descubra y entonces se abre la puerta al abismo, De se la abre mierda. la caja de Pandora. Sale Nos toda damos la cuenta mierda. de que esa persona, con ese rostro afable, con ese rostro incluso simpático, con un carácter agradable, era un ser
tan repugnante que ni el mayor de los monstruos que podría haber surgido en la peor de tus pesadillas le podría hacer ni sombra. Hoy hablaré precisamente y os contaré una historia que ojalá os pudiera decir que es totalmente inventada, pero no, Ojalá. una vez más, la realidad supera la ficción. Hoy os contaré la historia de seguramente el asesino en serie más grande, más terrible, más asqueroso y más abyecto de toda la historia, porque hoy es un día especial aquí y tenemos que empezar con fuerza. Hoy es el primer vídeo de la semana de Halloween 2023 en el rincón ¿Qué? de Giorgio. Ya lo sabéis, es tradición. Pero en la mi semana canal, de es Halloween va a durar tradición. después de Halloween. Pues sí, ¿no? Porque si el primer día fue el 30, Bueno, el amo Jordi hace lo que quiere. Dios, ya encontramos su fallo. Es gilipollas, ¿te imaginas? Internet Es broma, chat. que cada semana en la que está Halloween yo os hago una semana repleta de contenido terrorífico aquí en el rincón de Giorgio. Tenéis en la descripción Claro, porque del es vídeo lunes. la agenda Claro, Ya. le cuadró en el lunes. Claro, sí, le quedó bien. Le quedó bien la semanita. de todo lo que va a pasar en esta semana, que espero que por una parte os entretenga y por otra parte os aterrorice. Me da igual, Jordi. Yo el 2 de noviembre ya tengo todo lo de Navidad puesto. Simplemente avisaros de que este viernes 3 de noviembre a las 11 de la noche, hora española, estaré ¿Qué? aquí, en este canal, en directo, en un stream que espero que sea terrorífico y espero realmente que lo paséis muy mal. Y una vez... Oh, bro, por favor, que no sea otra cosa de invocaciones y sacrificios Ay, en vivo yo me y la acuerdo Ouija, bro. de haber estado horas viéndolo en una Dios. invocación o algo así, pero que al final no pasaron nada. Literal, fue una pérdida de tiempo rancia, la Bueno, verdad. lo intentó. Lo único es que ese mismo día había entrevistado a Gref. Estuvo interesante. Puesto en contexto este vídeo dentro de la semana de Halloween 2023, el primero, y comenzamos muy fuerte, vamos a la presentación de lo que vamos a hablar hoy. Luis Alfredo Garavito, conocido mundialmente como La Bestia. Si no el peor asesino en serie de toda la historia, está muy cerca de serlo, porque no es que tan solo matara a casi 200 personas que se sepan, yo estoy seguro Es de que hay son muchos muchísimas, más, tío. sino porque se centraba casi exclusivamente en los más pequeños, en niños, a los que Oh. abusaba de una forma brutal, a los que torturaba de una manera que no os podéis ni imaginar, de verdad, no os podéis ni imaginar, y finalmente mataba a 200 familias destruidas, atacando lo que es más preciado, el más pequeño, el más puro, No, si lo ese peor niño que tiene toda una es vida. que para poder hacer eso y que a nadie le importase es que esos niños probablemente no tuvieran ni familia. Yeah. Fuck. Sí, ¿no? Porque, a ver, realmente si tiene una familia y una familia con algo de dinero, probablemente pueden hacer una investigación así tryhard y eventualmente agarrarlo, ¿no? Es Sobre que todo si no para de 200 hacerlo. son muchos. Es que 200 es demasiado. O sea, 200 es que nadie hizo nada, ¿sabes? O mucha gente como que miró para el otro lado y ya. Dios. Vida por delante. Hoy toca hablar de un asesino que estaba vivo hasta hace unas semanas y que iba a quedar libre después, repito, de haber asesinado de forma confesa 200 personas. Vamos a... Y que empieza a hablar de tu jefa, güey, la asesina de vergas. No, bro. No, bro, mató a 300 posibles niños del pito de tu primo, hermano. conocer, pues, en detalle la historia real de Luis Alfredo Garavito, La Bestia. Comenzamos. La bestia. Me ponen uno, orgulloso de que en Colombia tenemos a la bestia, pero ¿qué? Oh, era colombiano. Dios mío. Dios mío. Luis Alfredo Garavito nace en Génova, Colombia, un 25 A ver, realmente la bestia así, full asesino cabrón, ¿era o Colombia o México? ¿Bancas, Darkrai? Como, que tenía que ser uno de esos dos, sí. Sí, 100%. A ver, no va a ser de Paraguay. Dios. Es tu pariente. O en Brasil, o pudo haber sido brasileño. No, Brasil. El Brasil pega fuerte también. Sí.
5 de enero del año 1957, el mayor de 7 hermanos, sus padres Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Del padre hablaremos porque yo creo que es muy importante en esta historia y de alguna forma podemos explicar buena parte del comportamiento totalmente anómalo y de esa visión destructora de Garavito, de esa visión tan indescriptible que lo llevaría a hacer muchas de las cosas que acabó haciendo. De la madre realmente hay poca información, más allá de que era una persona totalmente controlada y anulada por el marido y de que no fue una madre cariñosa, madre bastante ausente, no estaba por sus Le hacía counter el marido, bro. hijos Oh, y shit. quizás no les dio ni la fuck. educación, ni el amor, ni la comprensión que se merecían. De la madre, como os digo, no sabemos mucho más, pero sí sabemos del padre, figura fundamental en la vida de Garavito, un padre abusador, maltratador, Ahí está. alcohólico, pegaba a todos en la familia, por supuesto a él, a su propia mujer, incluso estando embarazada. Garavito recordaba que cuando su padre entraba en casa y daba un golpe con la puerta para cerrarla, sabía que iba a haber problemas. En muchísimas ocasiones veía en primera persona cómo el padre abusaba y maltrataba a la madre. Hay un día, una escena que le marcó, y es cuando el padre sacó una navaja y llegó incluso a apuñalar a su madre estando embarazada. Garavito se puso en medio para defenderla, también recibió lo suyo, recibió una paliza, y esto podía ser un poco el día a día de ese joven Garavito. Estamos hablando... ¡No What the blanquees al fuck? Garavito! Eso sí está muy hardcore, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, sí, está sí. cabrón ese lore. No lo Cuando justifica, tendría- pero se entiende que quedase loquito. Sí, sí, sí. Muy... ¿cómo se llama? Bueno, ni hago el chiste. 4, 5, 6, 7 años. Si a esa violencia familiar tan fuerte con un padre totalmente descontrolado se le une que en el otro gran mundo que tiene un niño, que es el colegio, un niño podríamos decir que tiene dos mundos, su casa y el colegio. Pues si en ese colegio, en vez de poder encontrar refugio, tranquilidad, descanso después de las palizas, de los abusos, recibe casi lo mismo, ya tenemos un cóctel explosivo. ¿Qué pasaba en el colegio con Garavito? Bullying, marginación, insultos. Sus compañeros le llamaban Garabato y tenéis que pensar y poneros en el contexto de un colegio de los años 60 en El Colombia. Garabato. ¡Dios! Dios mío, un colegio en los años 60 en Colombia. Dios. A este le metía en la cabeza en el váter, ¿eh? Uf. Sí, sí. Si ahora ya hay bullying, imaginaos cómo podía ser un colegio en esa zona de esa época. Es decir, No, hermano. este niño tenía problemas en casa y en el colegio. No tenía un refugio, un sitio donde tranquilizarse. infierno. A los tan solo 10 años, Garavito abandona la escuela. Al principio se escondía un poco de sus padres, pero como todo era tan descontrol, era otra época. Al final lo sabe todo el mundo y el niño de 10 años ya no va al colegio, se olvida de ese mundillo y lo que le queda es encontrar algún trabajo de lo que sea y por otra parte seguir viviendo con sus padres en esa situación. Y aquí es donde aparece uno de los puntos más duros de toda esta historia y que aún no os he contado porque lo quería dejar para el final un poco de la vida infantil de Garavito, y es que su padre no tan solo era violento, no tan solo era un maltratador y era una persona agresiva, sino que también era un pederasta y ¡Hala! abusó de su propio hijo. Dios. Joder, pues de No tal, me de tal jodas. palo, tal astilla. Literal. Su padre. Fijaos lo que él mismo relataba. Mi papá no dormía con mi mamá, dormía conmigo. Dios. Él me bañaba. Tengo un recuerdo vago, era de noche. Él como que me acarició, me tocó las partes íntimas. A ese señor nunca lo quise. Lo veía como un verdugo. A los 12 What años the ya no tan fuck? solo es abusado por su padre, sino también por un amigo de su padre. El amigo del padre No. era el dueño de una droguería del pueblo y no tan Joder. solo abusó de él de forma sexual, sino también de otras formas. Lo torturaba, lo quemaba, le pegaba, le mordía. Era como si fuera su juguete. Se desconoce si entre el padre y el amigo había algún tipo de transacción, cosa que no me extrañaría, es decir, que el padre sacara un rédito económico vendiendo la carne de su hijo. Es que es una barbaridad de historia, ya no tan solo por lo que él hizo, desde luego es injustificable aún con esto, pero es que... Claro, toda este esta es el historia- prólogo. Este es el prólogo Sí, de, sí, de sí. Garavito Saga. Cuidado. Sí, está cabrón este lore. Jesus. Lore de Woods. Lore de Arcane, bro.
No, Personaje principal de Arcane. pero en Daigo, Arcane, gracias por los 5. pero en Arcane no pasa casi nada. ¿Qué cojones? Bien forzado el puto. Yo, Daigo, gracias por los $5. Ah, no sé, hermano, perdón. No he visto Arcane, ¿te imaginas? No, sí lo he visto, es broma. Es de locos. Estos abusos por parte de este amigo duran 2 años hasta que la familia se muda a Trujillo, pero ahí con 14 años volvemos a empezar. Porque un día que el padre manda a Garavito a comprar en una farmacia, el dueño también acaba abusando de él. Pero Cosa que se ahí todo el repetiría mundo era un abusador, pero vaya puto pueblo de mierda. Sí, no, la verdad es que sí ha sido un come-up muy jodido. en Qué raro que no saliera rapero. diferentes ocasiones. Tenemos a un niño de tan solo 14 años que lleva años siendo maltratado, pegado y abusado, torturado, cosas que no tendría que pasar ya no ningún ser humano, desde luego ningún niño. El daño en la Bueno, no salió rapero, pero ahí salió rapist. Ok. Gracias, Daigo, por los $3. psique de ese chaval, ya de ese adolescente, estaba totalmente hecho. Desde ese momento, Garavito se empieza a transformar de una víctima a un auténtico verdugo como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Dios. Avanzamos un poquito y las cosas se ponen aún más creepy si es posible. Garavito empieza a sentir atracción hacia los hombres, pero también hacia los niños más pequeños que él. Recordamos que tiene unos 14, 15 años. Y lo peor, hacia sus propios hermanos. No. Esto es Dude, what the fuck. lo que él mismo relata en unas declaraciones policiales. Empecé a sentir una atracción hacia las personas de mi mismo Bueno, sexo. también Mis esto habría hermanos y que- hermanas En plan, que el Garavito esté contando ahí su infancia y su pasado trágico, igual también Ujú. puede ser un esfuerzo por intentar autoblanquearse y que le tengan más pena o algo así. Y digan, ay, pobrecito, te entendemos. Sí, Yo es que no. tampoco me creería Sí. tanto de un hijo de puta de esta calaña, ¿eh? Sí, 100%. Es que está raro, ¿no? Porque, a ver, es rara la vez en la que un cabrón sale así con buenos padres, ¿no? O sea, yo creo que son los casos que sorprenden más, pero El- Dios mío, es que siempre que salen los asesinos más horribles es porque han tenido una infancia muy, muy, muy horrible. ¿Quién sabe? O sea, yo creo que no es culpa de los es que siento que es culpa de todo, o sea, es culpa de toda su puta circunstancia y de él, ¿no? Porque también puedes tener un lore mierdísima y acabar teniendo éxito y siendo buena persona, ¿no? Como dirigir ese odio hacia otra dirección, pero puro pedófilo en ese pueblo. Es verdad, what the fuck. No, pero sí, Jeffrey Dahmer nunca sufrió. A ver, a Jeffrey Dahmer no le hablaban, ¿no? O sea, se supone que estaba solo, full ahí. Sí, ido. pero bueno, tampoco le hacían nada malo. Sí, no, tampoco. I don't know, man, no sé. Está turbio. ¿Por qué saldrán los niños así, chat? ¿Qué mierda? eran muy pequeños y yo sentía algo dentro de mí que no sabía explicar. Todos nos fuimos hacia una cama, donde yo insinué que se quitaran la ropa Oh. y comencé a acariciarlos. Allí no pasó nada, ni mis padres se dieron cuenta, ni tal vez mis hermanos se acuerden. Estando durmiendo, Wow. cogía a mis hermanos menores y les quitaba la ropa y sin que ellos se enteraran, los Gracias, acariciaba. Daigo. Y aquí el monstruo que se estaba creando durante estos últimos tiempos ya nace Aquí y nació aún tiene que explotar, Gara Bisenberg. pero ya nace. A los 15 años Dios. comienza Cara violador. a entrar en el mundo delictivo. Para sobrevivir tiene que robar, pero también empieza a abusar directamente de niños que se encuentra. Ya estamos hablando de que a nivel sexual Dios. se activa y empiezan sus primeros crímenes de esa Colombia, de esa época en la que había mucha pobreza, muchos niños desamparados que no tenían familia o que se Acabas de escuchar que se lo cogía todo el pueblo y dice que cómo salen así. Bro, what the fuck. ¿Qué mierda te pasa? Denle van. tenían familia, era una familia de drogadictos, desestructurada, que no sabían ni dónde estaba su hijo, y ahí era campo de Ahí cultivo nació el perfecto encima del GOAT. pueblo. Pero ¿cómo que el GOAT? No. No, A ver, bro, what the fuck. en su campo quizás, pero aún así está feo decirlo. Hermano se follaba cabras. Los pequeños, para alguien como ese Garavito de 15 años, ese Garavito delincuente que robaba, pero que también abusaba
de niños pequeños. A los 15 es pillado abusando de un niño, siempre, esto es importante, siempre de niños, nunca de niñas. No le atraía el sexo femenino, es pillado, su padre se entera y su padre, fijaos que Esta me la sé. tan terrible, su padre entra ¿Cómo? Esta me la sé, porque el día que murió el garabito este busqué un poco sobre él. Ya verás lo que Ok. le dijo el padre, ya verás. Uy. en cólera. Y no entra en cólera por el hecho de que ha abusado de un niño. Entra en cólera porque es de un niño varón, de un hombre. Le echa de Bro. casa por conducta homosexual, no por abusador. Y fijaos Bro. si aún es hipócrita. Y es que él mismo había abusado de su hijo, Sigma padre. de un niño. Él mismo está echando de casa a una persona Nah. por hacer cosas que él ha hecho. El padre de Garabito quizás no llegó a matar a 200 personas, Fúnenlo por hipócrita. Dios. Chad, no, bro. pero desde luego es otro monstruo que tendría que haber estado desde el primer día en una celda, si no ejecutado desde el minuto 1. Porque estamos hablando de alguien tan horrible que me da hasta asco de contar cosas de este señor. Garabito es expulsado de la Seguro familia. que el padre y ahí tenía tiene que muchas hacer mierdas que nunca se supieron también, ¿eh? Uf. Sí, 100%. Solo que él no llegó a ese nivel de asesinar, ¿no? Supongo. O sea, fue full, pues, abuso. Pero, Dios, no sé. lo que sea para sobrevivir. Y en ese Garabito que empieza a ser ya un hombre joven, nacen dos grandes vertientes. Esos pensamientos indescriptibles de atracción hacia el niño, sumado, y ahí es donde se complica aún más la cosa, a la violencia. Y es que hasta el momento, él lo único que había hecho era un abuso sexual, pero le empezaba a cansar eso y empezaba a necesitar algo más que ahora os contaré. Pero por otro lado, descubre la religión cristiana, el catolicismo, y no casi falla se nunca. obsesiona Sí, van de la mano. con la Biblia, con las Santas Escrituras, va a misa, para que veáis lo complejo de este personaje. En él mismo nacía un sentimiento de culpa muy fuerte, es decir, por un lado, sabía que lo que hacía estaba mal, era consciente perfectamente del dolor que causaba, y por otro lado, se fustigaba, se castigaba con el acto religioso e intentaba de alguna forma compensar sus actos yin y el con yang. esa fe tan importante. Garabito se traslada, ya expulsado de la vida familiar, a la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío. Parece que Si en en este su nuevo pueblo hubiera emplazamiento burras, intenta estas comenzar cosas no habrían una nueva pasado. vida, una nueva vida más en ¿Cómo? Si en su pueblo hubieran burras, esto no habría pasado. Dios. A ver. Oh, es que. A ver, yo creo que, sinceramente, si la familia hubiera tenido burras. Kind of true, ¿eh? O sea, desde el padre, ¿sabes? Desde el padre, bro. enderezada, más normalizada, sigue yendo muchísimo a misa y se apunta a Alcohólicos Anónimos, porque no os había comentado que, por supuesto, cuando era un adolescente y después de tener ese caos mental terrible con el padre que le hace lo que le hace, con esos pensamientos y con esos actos, con abusos, con el colegio que lo insultan, expulsado de todos lados, cayó en las drogas y sobre todo en el alcohol. Joder, conseguir se le y más junta barato, todo a y este era con hombre. 16 años Sí, literal, le hicieron combo, bro. un borracho. Con 17 igual, ya cuando tiene esos 18, 19, 20, cuando está en esta nueva localización, intenta solucionar también esto, intenta solucionar Le hicieron un spawn trap cabrón a este hombre. Le daba el vape. Bro, tanto ya, ¿no? los vicios de la droga como los carnales. Y sinceramente, no Al menos no vapeaba, bro. Al menos no vapeaba. consigue ni el uno ni el otro, porque sigue bebiendo, aún yendo a Alcohólicos Anónimos y sigue con niños. Muchas noches Garabito, cuando estaba en casa, tenía un pensamiento y tenía un impulso, y necesitaba hacer algo. Así que se desplazaba hacia un parque llamado el Parque Valencia, y ahí contrataba los servicios de niños que se estaban prostituyendo, niños que estaban en la auténtica Dios miseria, y que de mío. alguna forma les saciaban sus instintos más asquerosos, así que todo era fachada. Por fuera intentaba dar la apariencia de persona que está reconstruyéndose, dejando atrás esa vida tan loca, pero por dentro seguía siendo el mismo monstruo. Encuentra trabajo en un supermercado y un día trabajando ahí conoce a una mujer. Garabito había tenido poquísimas interacciones con las mujeres, por una parte no le atraían y por otra parte
las mujeres no se sentían atraídas por él, entonces no había demasiado contacto. Conoce a una mujer llamada Claudia, que llegaría a ser su pareja. Y le vamos a añadir aún más jodienda al tema, y es que Claudia tenía hijos. Tenía 2 niños. No me jodas. Bueno, chat, si Garavito lo logró... ¿Se curó? Joder. O sea, de los niños. Digo, Dios. No, la mujer esa lo que quería era un padre de familia para esos niños. Y, wow. ¿What? Y podéis imaginaros aquí Dios mío. lo que pasa, ¿no? O lo que Claro, puede pasar, te identificas pues no, con el parece personaje. ser... No, porque se echó novia. Ahora ya no. Dios. Ahora ya no, Dios ya perdí mío. cualquier autoinserción posible. Ha perdido el valor de personaje, bro. No ha sufrido lo suficiente. Se fue a la mierda ya. Literal. Que Dropeo. hubiera acabado aquí. Que literal ahí acabase el lore. Que son de los pocos niños a los que Garavito le tenía, de alguna forma, un cariño genuino, un respeto genuino, y que se sepa, no hizo ni intentó hacer nada con ellos. Menos Los mal. Claudia, a la que por cierto tampoco nunca tocó, nunca tuvieron relaciones Dios, bueno, al menos tenía valores, tenía principios. sexuales. Bueno. Tenía principios, su hermano era... O sea, tenía un límite. Bueno. Él mismo lo confiesa, de que tenía una impotencia absoluta con ella, no había atracción, no había líbido, porque le seguía gustando lo que le seguía gustando. Entonces era casi algo para aparentar. Repito, ahí estaba construyendo de alguna forma una nueva vida, una vida de apariencias. Y esto es muy importante cuando empiecen los crímenes. Y es que Garavito era una persona muy inteligente, peligrosamente inteligente, no por la cultura que tenía, sino por cómo sabía moverse. Maestro del disfraz, maestro del engaño, una persona que podía convencer a niños de ciertas cosas, siendo él un hombre mayor que aparecía. Y el tío era muy listo, era muy espabilado. Si le dabas un dedo, te agarraba hasta el hombro. En este momento es cuando empieza a explotar el monstruo. El monstruo ya se había construido, ya lo teníamos ahí. Un abusador, maltratador. Pero aquí ya empieza la explosión gigantesca, porque él ya no tan solo se saciaba con el acto sexual, sino que necesitaba tortura, sangre. De alguna forma había asociado el concepto de amar a alguien, de tener sexo con esa persona, con hacerle daño. Y aquí es cuando se le puede empezar a descontrolar la situación completamente, porque ya no es alguien que contrata los Como era servicios de los inteligente, el niños, Shoka se autoinsertaría. No. Dios. No. Al Chocas le encantaría esta historia. Él siempre se autoinserta en los más inteligentes de las historias. Sí, tiene una debilidad por ese tipo de series. Ese tipo de personajes inteligentes, precavidos, silenciosos. que es alguien que no tan solo contrata esos servicios, sino que le pega, le produce cortes, le asfixia, le quema, etc. Pero es que cuando lleva un tiempo ya realizando estos actos, sumando la violencia con el sexo, ve que tampoco se sacia y necesita el último paso. No. El asesinato. Aquí nace la bestia. Déjame darle un trago. La bestia en verde. Cine, sonó muy cinematográfico ese rollo. A esto porque lo que se viene ahora es jodido y es denso. Viajamos al año 1992, año del primer asesinato de Luis Alfredo Garavito, de la bestia. La bestia está en un parque bebiendo y ve a un niño pequeño, un niño llamado Juan Carlos. Lo ve, le nace el impulso de abusar de él, lo rapta, y cuando saca el cuchillo y empieza a pasárselo por la cara, recordad que aquí ya necesitaba violencia, ya necesitaba sangre, algo de sangre ni que fuera, una voz en su cabeza, pero no una voz como si fuera una persona con un brote psicótico, otro tipo de voz, quizás una voz más interna, le dice que lo mate porque después de eso van a venir cosas muy buenas. Os voy a leer literalmente lo que dijo Garavito en una declaración. Me transporté a mi infancia y sentí mucho odio, mas los niños que yo llevaba nunca antes los mataba, y es allí donde cojo a este menor. Empiezo a tasajearlo con una cuchilla y se apodera de mí algo extraño que me decía: mate, que con matar ya venga muchas cosas. Fue así como yo procedí a matarlo. Así fue mi primera muerte. Esto despierta en Garavito algo que ojalá nunca hubiera despertado. Se le apareció el diablo. Ansia literal terrible de matar. Para que entendáis la magnitud de este personaje, desde este año 92 que empieza a matar, hasta el 99 en el que al final consiguen pillarlo, mata
a casi 200 niños. 7 años, matando. What the fuck. Uf. Los datos Dios mío. Y luego hay, Son aquí un poco por- alguno que es muchísimo más famoso por 7. Por 7 Yeah. personas. Por 3 personas. Yeah, qué locura. borrosos porque hay datos de 170, de más de 200, de 100. También a veces cambian mucho sus propias declaraciones. Él tiene épocas que no recuerda demasiado o que tiene confusiones. No se han encontrado, por supuesto, todos los cadáveres. Hay gente que dice que podríamos estar hablando de 300, de 400. No se sabe, pero Joder. más o menos el consenso es que estaríamos cerca a los 200. Pues imaginaos, en esos 7 años aproximadamente mata a 200 niños, pero es que no tan solo eso. Ya en los años anteriores se calcula que podría haber estado no matando, pero sí violando a un niño por mes. Es que es, de verdad, un monstruo como yo creo que jamás he hablado aquí en este canal. Y aquí he hablado de gente como Jeffrey Dahmer, como Richard Ramírez. Pero sinceramente, lo que este tío llegó a hacer es incomparable. Por suerte porque solo hay uno. Esos quedan Dios. de aficionados en comparación a este loco. Yeah, esto es otro nivel. La verdad, sí. O sea, 7 años, 200 muertos. ¿A cuánto quedaría eso? Literal a más de 10. Más de 10 por mes. No. Qué gilipollas. No, espérate. Los 7 años tienes que multiplicar No, 7 como por 3. 12 y así tienes los meses. 7 por 12. 84 meses, 200 niños 84. entre 84 meses. Oh, sí, como 2 y pico, ¿no? Sí, 2 niños. y un 35 por mes. Me da 35 por mes, Darkrai. No. 2 o 3 por mes. 365 por 7. ¿Verdad que cuando Dios. más investigaba, más sorprendido me sentía? Su nivel de maldad supera todos los récords. Cuando empieza a matar, como digo, se despierta en él algo inexplicable, inenarrable. Ya no tan solo necesita tener actos con esos chavales, sino que también necesita hacerles de todo. Y estoy hablando de todo, desde abrirlos en canal, necrofilia, diferentes tipos de torturas, en algunos casos muy largas. Estoy hablando de torturas que duraban horas y horas con niños pequeños a los que les iba cortando partes, dedos. En muchos casos los acababa decapitando. Se quedaba horas con esos cadáveres, llegando incluso ya en una etapa más posterior, porque fue evolucionando, digamos, como Joder. monstruo, en los que practicaba incluso rituales satánicos con los ¡Hombre! cuerpos. Ya que habíamos llegado a esas alturas, What the algo habría fuck? que hacer. Joder. Pues sí, a ver, no sé. Ya llegó al satanismo, recordemos, una persona que luego se fustigaba y se pegaba en una iglesia. Esa ambivalencia que es... Aparte, no sé, pero yo creo que... Bueno, no sé cómo lo pillaron, ¿no? Pero yo asumo que lo pillaron porque ya se aburrió. Realmente. O porque ya se descuidó demasiado, ¿no? Como que ya era tan Hombre, común. Cuando has matado Es que- 200 niños y te has salido con la tuya, te debes de sentir la Exacto. hostia. Debes sentirte Claro, que eres el llevas mejor. 10 años casi. Sí, has de sentir como que es imposible que te pillen. Que nadie va a hacer nada nunca. What the fuck? alucinante, ¿no? Y su locura ya no tan solo era con esa tortura y con el asesinato, sino también en ciertos fetiches, como por ejemplo una libretita, un cuaderno azul que tenía, en el que algunos dicen que apuntaba los nombres, pero él mismo dijo que apuntaba sino más bien fechas y direcciones de dónde había hecho lo que había hecho. Coleccionaba fotos de los niños, sobre todo carnets de colegio, los que estaban escolarizados, porque ahora contaré que la mayoría de los niños a los que raptaba y luego mataba no eran niños escolarizados, sino que eran niños que estaban en la más absoluta pobreza. Regresaba a las escenas donde había secuestrado al niño o donde los había matado, pero no hacía nada más que estar allí, en silencio, observando, recordando, pensando. Era un tío que, Haciéndose como una os he dicho paja, antes, de tonto Sí, claridad pospaja. no tenía un pelo, era súper listo. Y era un genio del mal para hacer lo que tenía que hacer. No era un loco que se presentaba en un sitio, veía a un niño, lo raptaba y a ver qué pasa. No, lo tenía bien estudiado. Sabía perfectamente dónde los tenía que llevar, dónde podía esconderlos. Para que veáis la ambivalencia que tenía este personaje. Hay unas declaraciones suyas que son terroríficas y que explican bastante bien lo complicado y lo complejo de este despojo humano. Fijaos, eso lo hice yo.
Sentía placer al hacerle esto a los niños, que aparecían con los intestinos afuera. ¡Ah! Y así yo parece que me quedaba tranquilo. Claro que pensaba, ese placer fue a costa del dolor de todos estos angelitos. Como digo yo, lo titularía El silencio de los inocentes. No. Estando matando niños, me vi esa película como 5 veces. El tío se sentía identificado con alguien como el puto Aníbal Lecter del silencio de los corderos con lo que estaba haciendo. Aníbal Lecter era alguien muy jodido, pero creo que se queda a la altura del betún si lo comparamos con lo que llegaba a hacer Garavito. En todo Claro, Yeah. el Lecter no mataba niños, que yo sepa. Sí, ¿no? No. Aparte creo que mató como a 2 personas y ya lo agarraron, ¿no? Literalmente el chocas. Dios. caso, Aníbal Lecter en la ficción tendría que haber dicho que se veía reflejado en algo de Garavito y no al revés, porque desde luego uno era mucho peor que Hijo el de otro. puta, ¿Cómo se era el modus operandi? autoinsertó. Claro, tú ponte, eres un asesino en serie, te pones una peli de asesinos en serie y si dices, ah, soy ese, soy yo, literal. Jesus. Eso sí está muy jodido, ¿eh? Oh. Es como los chavales que ahora se ponen edits de Cristiano Ronaldo y Messi, bro. Igual. Tú lo has dicho. Pero modo psicópata. Modo desgraciado. Yo puedo superar esa cifra. Denle van. ¿Sabéis que ya me harté? No da risa. No dais risa. Putos edgys. Putos edgys de mierda. Duérmanlos. Ryan Gosling. Ya, para, bro. De No, Garavito, pero, para empezar, igual, era la maestro sensación del de- disfraz. Son Ponte en eso, eres un asesino en serie, te sientas, te pones ahí tu peli de los domingos y ves al asesino en serie de la peli y dices, joder, ¿cómo somos? Yeah. ¿Qué- Es qué- que está muy turbio, bro. Qué turbio debe Decía, quiero ser uno de ellos, estar con ellos. Literal. A ver, no sé, mira, se veía normal en la segunda foto. De ahí ya se iba torciendo. Y en la última ya se veía full desquiciado. El bigote de la tercera es lo más pedófilo que puede existir, ¿eh? Sí, no. Y la cuarta foto igual está muy desagradable. Muy desagradable. sombreros, pelucas, gafas, barbas, mostachos. Podía pasar por 20 personas diferentes en un simple mes para conseguir sus víctimas. Luego estaba su... Aparte, imagínate, o sea, estar casado, ¿no? Prácticamente ya. Tener una esposa, unos hijos a los que nunca les haces nada, los tratas súper bien. Y que de repente un día, 6 años después de estar con esta persona, expongan que tu pareja, cuando salía, no estaba trabajando, sino que estaba matando a niños. ¿Cómo se sentirían los hijos de él? Bro. Y más si fue What bueno the con ellos. fuck? Literal. Eso va a ser no creérselo, literal. Literalmente no dar crédito. Tu puto padrastro es el mayor asesino en serie del país y puede que del mundo. Yo no me lo creería. simpatía natural y su físico poco impresionante. Es decir, no era alguien que tuvieras y que diera miedo. Tenía una voz muy bonita, tenía una forma de hablar pausada, tranquila, que daba confianza. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la entrevista que George Sistiaga hizo con Garavito, entrevista maravillosa que yo os recomiendo que veáis y que luego hablaré de esta entrevista porque me gustaría hacer algo con ella, pero... No, esa os voy a pedir entrevista también tiene un poco a final que vosotros te va a helar la opinión, ¿no? sangre. ¿Y tú la has visto? Sí, o sea, vi cómo termina y es pic. What the fuck. What the fuck. Conocía muchos sitios, bosques, claros apartados, arroyos donde nunca había nadie. El tío tenía toda una infraestructura de sitios donde ir completamente apartados, completamente vacíos, que es lo que nos choca quizás a muchos, pero también muchos vivimos en ciudades o en núcleos urbanos, por lo que no estamos acostumbrados a sitios densos de vegetación o sitios en los que hay una cabaña a 20 kilómetros de la siguiente. Pero Colombia tiene muchas zonas así. Y el tío investigaba, y el tío miraba, y el tío no era un impulsivo que de primeras ya atacaba, sino que tenía hecha su estrategia para que no le pillaran. Además, de vez en cuando hablaba con los de Alcohólicos Anónimos, hablaba con psiquiatras, se hacía la víctima. Cuando había sospechas sabía perfectamente engañar y que no pasara nada y que dijeran este tipo es incapaz de hacer daño a nadie. Pero incluso alguien tan estratégico como él a veces cometía errores. Por ejemplo, un día estaba bebiendo su aperitivo favorito, que era el aperitivo de la corte, vio a un niño, lo engañó y lo llevó pues a una zona más o menos apartada y cuando quería empezar a hacer maldades olía algo raro, muy mal, muy fuerte. Pues resulta
que en ese mismo sitio ya había matado Hola. a varios niños y estaban ahí sus cadáveres. Y no se había dado cuenta o no se había acordado de que en esa zona ya había ido más de una vez y que ese mal olor eran los cadáveres, que seguramente no ¡Vaya estarían hijo de enterrados. puta! Bro, está muy surreal. A mucha What the fuck. profundidad. De hecho, uno de los olores más fuertes que existen y más desagradables es el olor a descomposición humana. Es un olor que las personas que por desgracia han tenido que vivir situaciones en las que lo han tenido cerca, todo el mundo dice que es horrible, que dan arcadas y que las primeras veces es muy jodido de aguantar. Pues Garavito empezó a notar ese olor porque era una zona en la que ya había llevado a gente. Es que mataba mucho. Es que su nivel de Es que es asesino en mucho, serie mucho. casi nunca se ha visto. Mm. Y la gran mayoría de crímenes de Garavito fueron en Colombia, aunque él mismo ha reconocido que también actuó en Ecuador y en Venezuela, y no sabemos si en algún otro país, pero que él haya reconocido Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Cuál era el perfil de la Dios, era viajero, hermano. Oh shit. ¿Late? Me han mal viajado mis perros. Ya Ah. estoy. Es que luego veo estos vídeos y justo casualmente estoy solo en casa. Están las perras Bueno. como ladrándole a cosas. Están mirando hacia arriba viendo angelitos. Bueno, esto si te Hermano. sirve de consuelo, miedo no da, te da asco, impotencia y odio. Pero Sí, da mal rollito. el Garavito no va a venir a Ujú. por ti. ¿O sí? I don't know, man. I don't know. Estamos en Halloween, hermano. Es 30 de octubre, cabrón. Bueno, allí ya es 31, ¿verdad? Sí, Y si se te spawnea algo detrás tuyo, ¿qué es ese detrás tuyo, Dark? pues yo siempre me he rayado, o sea, ¿en qué momento los muertos deciden cuándo se abre el portal? ¿Cuando es el 31 en Japón y ya es nuevo día 3 AM 31. 3 AM 31? Ajá, sí. Bueno, pues ya debieron aparecer hace Pero, un rato. no, pero tardan 2 horas y 20 minutos en actuar. ¡No! ¡Dios! Las víctimas de Garavito pues eran niños, todos varones, de entre unos 6 y 13 años aproximadamente, que fueran agraciados físicamente, y muchos de ellos eran muy pobres, huérfanos, campesinos, gente sin recursos, niños que se encontraban por la calle que no tenían papás o cuyos padres tenían una situación muy complicada, niños a los que podía comprar, no tan solo a nivel de prostitución, sino también a nivel de, oye, si te doy esto, te voy a enseñar algo que te puedo comprar, vender. Les metía películas, les ofrecía negocios, pequeñas historias para que le acompañara a un sitio que tenía algo muy especial que se lo iba a regalar. Al final los convencía y luego hacía lo que hacía. Casi todas sus víctimas fueron de este perfil. Sí que es cierto que están documentados 6 adolescentes de entre 14 y 16 años, que no sabemos si es porque tenían un físico más infantilizado, porque su ansia era imparable Se y sintió son los primeros picantón. que encontraron, Yeah, quería variar. pero la gran mayoría eran más pequeños, ya os digo, entre 6 y aproximadamente 13 años. De todos los niños a los que atacó, tan solo 2 que se sepa consiguieron escapar con vida. Tan solo 2, que es un Wow. porcentaje bajísimo, así que su fiabilidad cuando atacaba era gigantesca, y también la seguridad de que cuando agarraba a un niño ya no tan solo iba a abusar de él, sino que también, sí o sí, iba a acabar con su Lo vida. iba a Vamos matar. avanzando años, ya nos acercamos al año 99, como os he comentado antes, ya sumaba ritos satánicos al propio asesinato. Una cosa que dijo, que cuando la leí me quedé... ¿Tú en qué año naciste? En el Dark? 99, ¿Qué mes? en agosto. Yo nací en mayo del 99, bro. Ah, pues eres mi senpai. ¡Ay, Dios! Es verdad, ¿cuánto te saco? 3 meses. Sheesh, let's go. Joder. Saquen clip. Blanco es la siguiente. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo para no contarlo. Aquí ya estamos hablando... No me jodas. Pues puede ser, que el diablo te asegure matar 200 niños sin que te pillen. Suena bastante satánico y realista. Yeah, la verdad, sí. de pactos con el diablo, de esa persona tan profundamente religiosa que luego a lo mejor iba a la habitación del hotel y se fustigaba, se pegaba, llamaba a Dios y le maldecía porque no podía detenerse. Llegamos al año 99, después de
muchas desapariciones, de que la policía está buscando a un asesino del que no saben nada. Han encontrado cadáveres, han encontrado trozos de cadáveres, han visto desapariciones por diferentes sitios de Colombia, pero no saben quién es, no lo encuentran. Pero todo, por suerte, llega a su fin. El 22 de abril del año 1999, la racha de asesinatos como nunca se había visto de Luis Alfredo Garavito, de la bestia, también se terminó para siempre. El 22 de abril del 99, Garavito estaba en las calles de Villavicencio y había estado estudiando durante unos días a un niño llamado John Iván Sabogal, un niño pobre que vendía lotería por la calle. Lo engaña, lo lleva a un sitio apartado, pero por fin, años después de que hiciera esto sin que nadie se percatara, aquí una persona escuchó algo. El niño empieza a gritar, a pedir auxilio, ayuda, que alguien le quiere atacar, que le quiere hacer daño, que a saber lo que le quiere hacer. Y un chatarrero que estaba cerca fumando marihuana lo escucha. No me jodas. No me jodas. Joder. Ese sí que es el GOAT. Chatarrero fumando marihuana salvando la vida de un cabrón. Y de cientos potencialmente. ¿Sabes? Si no estuviera fumando marihuana, no se habría ido a ese sitio apartado y hubiera visto esto. Literal. Holy shit. La sociedad creó a Garavito y la sociedad creó al chatarrero God. Joder. Wow. Y luego lo detuvieron por posesión de drogas, ¿te imaginas? No. Quedó como el malo, bro. Se acerca y empieza a tirarle piedras a Garavito, que se enfada como casi nunca se había enfadado y cuchillo en mano comienza a perseguir no tan solo al chatarrero, sino al niño, que El chatarrero. Bro, imagínate estar mega ido, así, super high, y que veas a un cabrón que está intentando asesinar a un niño persiguiéndote con un cuchillo, bro. Ha de ser, yo creo que de los peores trips que pueden existir. Y en un bosque, what the fuck. No me jodas. aprovechando No, el chatarrero, momento ¿dónde te sentaste? Mierda, chatarrero. de confusión Esa había conseguido wea liberar que fumaste no era la de siempre. Bro, ¿te imaginas que luego ya le quitó las ganas de fumar por el resto de su puta vida? Joder, pues final feliz para todos. Y sí, literal, ¿eh? y que también se estaba escapando. Al final, tanto el niño como su salvador fueron más veloces que Garavito. Este se cansó, no pudo continuar con la persecución y se escaparon. Una vez el niño y el chatarrero se han dado cuenta de que ya no están siendo perseguidos, llaman a la policía a la estación de La Esperanza. La policía se presenta al momento y después de una pequeña persecución en la que van justo en la zona, en el monte en el que había estado a punto de suceder el asesinato de este pobre chaval, ven a alguien que sale. Ese alguien se identifica con un nombre que por supuesto no es Luis Alfredo Garavito, porque además de cambiarse la apariencia tenía decenas, cientos de nombres falsos. Se identifica con otro nombre, el niño lo ve y dice que es él el que le iba a violar. Lo atrapan y aquí termina de una puta Bro. vez Damn. esta fechoría y esta cadena de crímenes, Bueno. Fechoría. asesinatos, violaciones como nunca se había visto, y por fin la bestia acaba en la cárcel. Por supuesto, el juicio, la detención es extremadamente mediático. Si quitamos a los narcos, seguramente es el caso criminológico más mediático de la historia de Colombia. Es que estamos hablando de seguramente el mayor asesino en serie en cuanto a número de asesinatos de la historia moderna y que nosotros tengamos datos. Garavito, en febrero del año 2000, es condenado a 1853 años. Pocos me parecen. Dice aquí uno. Seguro el chatarrero pensó que era un sueño, que lo que perseguía era un león. No, que lo perseguía un león y que el niño era un gnomo. Pero. Pero ¿qué es esto? Bro. ¿Qué Bro. es esto? Creo que era un episodio de Phantom Chronicles. Va, no me acuerdo cómo se llama. Pues ya mero sale, ¿no? Ya, a ver. ¿Qué habrá pasado para el día en el que ya pueda salir? Bueno, digamos su espíritu, porque, chat, cuando mueres tu espíritu también se queda en la cárcel. Sí. Dios, Kike Flo. Muchos pensaréis, bueno, pues ya está, toda la vida en la cárcel, no hay pena de muerte, pero de la cárcel no va a salir nunca, pero las leyes... A ver, yo creo que, bueno, no sé cómo lo veas tú, yo creo que es peor que te dejen 200 años en una puta cárcel a que te maten, ¿no? Pero peor Como es que ser, siento que es peor la salida fácil. Peor es tener que ser abogado de ese tío.
Yeah. A ver, yo creo que no habría abogado que hiciese nada con ese hombre. O sea, yo Bueno. creo que sí es ya muerte súbita de tu carrera. No creo que alguien pueda darle servicio. Que bueno, creo que es obligatorio, ¿no? Tiene que tener uno obligatoriamente. Sí, o sea, creo que es obligatorio, pero igual, bro. El abogado del Estado, me rindo. Que sea, O sea, que tiene sea un que, cabrón y se lo reduzca a 16 años, bro. tiene Y que si ser se porta bien, 8. tiene que ser alguien con muy pocos escrúpulos. Dios. A ver, las pruebas. Leyes en Colombia son diferentes. En el país, la cadena perpetua no es viable, por lo que se conmutó esta condena por una de 40 años. 6 años después, el propio Garavito dijo la ubicación de diferentes cadáveres de algunos de sus asesinatos, por lo que le rebajaron aún más la condena y se la dejaron en tan solo 24 años. ¿Qué ¿Cómo pasa de significa esto? 1500 a 24? Que en el año, y esto no es broma, en el año 2025, Garavito, si no hubiera fallecido hace unas semanas, habría salido a la calle. Quemen tengo dudas de Colombia. que hubiera durado 1 minuto y medio. Holy shit. Quemen Colombia, pero ese sistema penitenciario está rotísimo. Wait, o sea, pasó de 1800 a 20? Wow. ¿Qué? Eso sí que es un trato con el diablo, bro. Y aparte luego el diablo lo troleó. Justo antes de salir, RIP. Sí, a nada estaba de salir. Holy shit. O sea, mata, Con Colombia. matar y violar 200 niños son 20 años en la cárcel. Ok. Dios. Bueno, Increíble. Increíble. Y le hubieran pegado 5 tiros, pero me parece tan increíble, tan surrealista, ¿Qué haces, Junk? que una persona así acabe teniendo una condena tan solo de 24 años, que, sinceramente, las leyes en estos casos extremos en Colombia se tienen que adecuar y cambiar. O sea, esto no puede ser. Es un insulto a las familias, a los niños, es un insulto al comportamiento social adecuado, es un insulto a la nobleza de las personas, es un insulto a todo lo que es una sociedad Me avanzada. indigna, No puede ¿eh? ser que una persona que ha matado a 200 Dios. niños haciendo lo que hizo tenga una condena de 24 años. Y de cárcel. se la rebajan por decir dónde estaban los niños. Es que. Bro. 5 años menos por cada niño. Dios. Que al final diga sorpresa, habían más. Es que. Queden 0 años, bro. No es ni un año por niño. Sí, no. Pues si son 200 O niños. sea, por cada 10 niños, un año en la cárcel. Me meten más años a mí por evadir impuestos. O sea, ¿qué cojones? Literal. Por deber 500 euros. Bruh. Y al chatarrero, 16 años, ¿te imaginas? Y Por aparte, posesión de drogas. increíble que no lo mataran en la cárcel. Porque normalmente si la justicia del país no Sí, funciona, pues la justicia verdad. de la calle, pero. No, aparte con niños, bro. O sea, haber matado 200 niños. What the fuck. Los argumentos del abogado. What? Su señoría, cierre su perro hocico que usted no estaba ahí. Y dice, soy una fucking bestia, soy una fucking bestia. Y así se hizo el nombre. El tipo era el preso más Es que no protegido. ¿Pero por qué? ¿Por qué habría que proteger a este tío? Yeah, what the fuck is that, man? ¿Qué coño? Ningún sentido, es que es insultante, sinceramente. De Garavito en la cárcel se sabe que, a raíz de todo lo que había hecho, hubiera durado 1 minuto, por lo que se pasó toda su condena solo, y que en los últimos años, pues, tenía leucemia, tuvo un cáncer en el ojo, que es la causa definitiva de su fallecimiento, y a los 66 años Oh. Le da un toque más demoníaco, ¿eh? Sí. acabó Parece como que tiene un tatuaje en el ojo izquierdo o algo así. muriendo por fin, porque ojalá no hubiera ni nacido, acabó muriendo por fin la bestia, Luis Alfredo Garavito. En la cárcel a veces dio entrevistas, y una de las mejores que yo he visto sin duda Esto es es la lo que te de decía John antes. Sistiaga. Que esto es como lo mejor para ponerle fin a esta historia. En plan, te hiela la sangre. A ver si enseña clips. Si no, vemos rápidamente el clip y GG, porque igual ya... Dios mío, ¿qué hora es allí, bro? ¿Las 6 de la mañana? Sí. 5:30.
Dios. Que es una entrevista maravillosa. ¿Y qué es lo que os quería pedir? ¿Queréis que haga, como hice con Richard Ramírez, como hice con Jeffrey Dahmer, un análisis psicológico? Dios, ¿a poco sí muy psicólogo, Jordi? Para hacer análisis, hermano. A ver, ¿dónde está entrevista? ¿Cómo es? ¿Entrevista? Con John Sistiaga. Está John Cristiaga Garavito. Ok. Uy, what the fuck. Es el último, ¿verdad? El último episodio. Bueno, última parte, ¿no? Más bien. Será... el segundo vídeo, ¿puede ser? ¿Este? Sí. Lleva pasando por... Usted es un tipo inteligente y ha tenido que pensar mucho en ello. Pero por el señor, yo no me... ¿Alguien tiene el clip? Claro, la parte que te digo es al final, cuando se despide. Aquí, a ver. Claro, En pero, este mismo, ¿verdad? ¿Sí es en esto es este? parte 2 de 4. Al lado hay un 3 de Va 4. a ser parte 4 de 4, ¿no? Full. Y ahí está Sí, 4 de 4. Ok. Y aquí momento más visto, supongo. Gracias, pandas, por los... No le dice... O sea, la parte de Antes. los saludos no se la dice aquí. Idea, ¿eh? No, pues, No sé. Si no, termina de ver el vídeo de Jordi, que ya te la Me dirá él. saluda a sus hijos. Es toda la respuesta que necesita. Eso dice mucho. What? Ah, ese es en el clip del Jordi Wild. Ah, Ni está, gracias por los 5 meses. el saludo fue What detrás the de fuck. cámara. Ah, pues el O tema es sea, eso, que dijo lo ya de cuando un saludo a tus hijos. ya cuando se despidieron, el bicho este le dijo al periodista, salúdame a tus hijos. Bro. What the fuck. A ver, es aquí. The Wild Project. Me mira y me dice, Don John, recuerdos a sus hijos. Hostia, hostia puta. Hijo puta. Se te hiela la sangre. Estuvo hasta el último momento intentando que le soltara una hostia. Hostia. Wow. No, quería, era como en Seven. ¿Te acuerdas al final en Claro. Seven, en el último? Es que sí está muy loco, ¿no? O sea, viendo esa escena, bueno, lo que acabamos de ver de la entrevista, Uf. sí está demasiado raro cuando rompe rol el entrevistador y le dice como, ah, bro, entonces estás reformado o qué. Ahora eres bueno. Oh, me estás manipulando. Bro, No. qué fuerte. Vaya, Dios. Qué heavy. Dios mío. Pero bueno, papu, yo creo que GG. Me piro. tío. Sí. Ya llevo 5 horas en stream. ¿Cuántas horas llevas tú en stream? Llevas mucho más que yo, siento yo. No, llevo 6. Ah, bueno. Sí, empezamos más o Nice. menos a la misma. ¿Vas a seguir dándole un rato o ya te piras también? Nah, creo que me piro. Por hoy ya hice lo que tenía que hacer. Va. Pues, gracias va. por invitarme y feliz Dale, Halloween. papu. Cuidado con Igualmente. los Feliz Halloween, mi rey. Cuidado que no te spawnee algo ahora. Que te dé una parálisis de sueño así bien No. horrible. Dios, no sueñes con el garabito. Uf. Jesus. Dale, papu, descansa y a ver si el próximo mes le damos otra vez. Sí. Va, Venga, Va. cuídate. Nos vemos. Cuídate, príncipe. Amuño. Chao.